En el marco del 22º Congreso Nacional de Gestión Humana estamos con Ramiro Blázquez. Él es experto en analítica y viene a nuestro congreso pues a hablar de analítica orientada a gestión humana. Ramiro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Talento Live. Muchísimas gracias y gracias por este espacio. Muy bien. Bueno, Ramiro, dentro de todo lo que tú has trabajado en temas de analítica, cuéntanos un poco de cuál ha sido el enfoque, cuál ha sido la experiencia, qué has hecho con diferentes empresas, datos de pronto de casos particulares interesantes que nos puedas compartir. Bien, encantado. Mira, la verdad que una de las grandes cosas que rescato del uso de la analítica es cómo tiene un poder transformador en el modelo de gestión, rompiendo paradigmas y cambiando la manera en la que las personas creen que suceden algunas cosas, cuando en realidad las cosas están sucediendo de una manera contraria a la que uno imagina. Yo creo que los paradigmas, ¿no?, nos condicionan la manera de gestionar. Yo tomo decisiones en función de la manera en la que creo que son las cosas, y los datos nos ayudan a ver la realidad pudiendo recopilar información de comportamiento humano, pero contemplando el todo, no solamente la poca evidencia que el ojo humano o la experiencia que podemos tener como personas podemos recopilar. En este sentido, la analítica te ayuda a ver, digamos, cuáles son los patrones ocultos del comportamiento de las personas en distintos contextos. La verdad que en esta experiencia que tengo en estos años trabajando, aplicando analítica, tuve la oportunidad de ayudar a algunas compañías a entender cuáles son los patrones predominantes del comportamiento de la renuncia de sus colaboradores y entender cómo esta renuncia afecta el negocio, y entonces convertir estos indicadores, por ejemplo, y entendiendo estos patrones en insight o en acciones concretas que el management puede tomar para mejorar la experiencia del colaborador, reducir la rotación e impactar positivamente al negocio. Ejemplos como este he tenido la oportunidad de llevarlos también al ámbito del desempeño, cómo elevar el desempeño e impactar positivamente al negocio, o reducir el ausentismo, o recientemente incluso, por ejemplo, entender el contexto que favorece la existencia de accidentes en las personas. Muy bien, perfecto. Desde el punto de vista tuyo, entonces, el gran poder de la analítica es ayudarnos a tomar decisiones correctas, no basado en lo que nosotros creemos que pasa, sino que en lo que realmente ocurre. Exactamente. Mira, te pongo un ejemplo concreto. Tuve la oportunidad de trabajar con una compañía que tenía altos índices de rotación. Y dentro de sus paradigmas había varios paradigmas. Uno de ellos era que la educación o la capacitación que se le ofrecía a los colaboradores tenía cierta injerencia en el comportamiento de la renuncia. Pero básicamente este tipo de creencias uno las construye en base a lo que observa. Pero es difícil convertir lo que observo en una decisión. ¿Cuándo le debería dar una capacitación? ¿En qué momento? ¿Cuántas capacitaciones debería darle? Porque yo puedo creer que la capacitación es buena para retener en algún tipo de colaborador, pero ¿cómo calibro mi decisión? La analítica en este contexto ayudó a calibrar y a afirmar cierto paradigma. El paradigma era cierto. La capacitación funciona como un elemento de retención, pero los datos permiten ver que un exceso de capacitación produce un comportamiento de renuncia y una ausencia de capacitación produce un comportamiento de renuncia. En concreto, lo que los datos nos permitieron observar es que los colaboradores que ingresaban a la compañía durante los primeros 3 meses necesitaban tener un promedio de 4 a 6 capacitaciones durante los primeros 3 meses para permanecer por debajo del 50% del riesgo de renuncia. Al siguiente periodo de 3 meses no necesitaban otras 4 o 6, sino simplemente otras 2 capacitaciones más eran suficientes para mantenerlo por debajo de un riesgo de renuncia del 50%, y en el segundo semestre, es decir, completando el año, con otras 2 capacitaciones más, se podía mantener al colaborador por debajo del 50% del riesgo de renuncia. Por lo tanto, este análisis lo que permite es darse vuelta y convertir la interpretación de los datos en una estrategia de capacitación que tenga sentido con los objetivos de la compañía, pero también con la experiencia del colaborador y con los resultados que buscamos lograr. Claro. Con lo cual mejoramos la experiencia, entregamos aquello que el colaborador realmente está valorando, y esto lo podemos interpretar desde los datos. Bajamos el comportamiento de renuncia, quiere decir que la gente elige quedarse más tiempo con nosotros, y gracias a eso mejoramos los resultados de venta. Muy bien. Respecto a esas situaciones de toma de decisiones basadas en el interés de hacer que las personas disminuyan índices de rotación, tú tenías otro caso que hablábamos fuera de cámaras que me gustó mucho, me gustaría que nos los compartieras, que tenía que ver con las renuncias por el tiempo de trabajo que se le entregaba a la persona
donde había un paradigma. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Buenísimo. Ahí yo te había compartido un paradigma que era inverso. La organización pensaba que las personas que más tiempo trabajaban en cantidad de horas eran personas que sufrían de burnout, sufrían de desgaste, y entonces empezó a desarrollar, y particularmente era un modelo de compañía que contrata muchos jóvenes, y además pesaba el paradigma de que los jóvenes quieren trabajar poco. Por lo tanto, desde el paradigma, yo estoy condicionado a tomar decisiones en función de mi creencia. Lo que hizo la organización fue empezar a promover un sistema de contratos de pocas horas de trabajo, ofreciendo la posibilidad de que el público joven complemente estudio y trabajo. Desde la lógica, desde la interpretación del sentido común, uno diría, qué buena decisión, claro. Pero desde los datos lo que se pudo descubrir es que en realidad ese comportamiento era exactamente inverso. Descubrimos varias cosas. Primero, que las personas que trabajaban mayor cantidad de horas renunciaban menos. Por lo tanto, lo primero que pensamos es, ok, detrás de esto seguro hay un factor económico, es decir, la gente quiere trabajar más horas porque gana más dinero, por lo tanto, claro, tiene sentido, renuncia menos el que gana más dinero. Pero después nos cuestionamos, ¿esto tiene que ver con una cuestión de cantidad de horas, si es solo un factor económico o podría ser un factor de expectativas? Es decir, si mi contrato dice que yo voy a trabajar 30 horas y trabajo más o trabajo menos, cambia mi sentir respecto de quedarme o irme de la organización. Y entonces hicimos este análisis tratando de entender si había personas que trabajaban más o personas que trabajaban menos que lo que decía su contrato, cuál era el comportamiento predominante respecto de quedarse o irse de la compañía. Y descubrimos que era un tema de expectativas, mucho más que solo la cantidad de horas. Las personas que trabajaban la misma cantidad de horas que decía su contrato tenían 50% o menos del riesgo de renuncia. Y aquellos que trabajaban menos horas que lo que dice su contrato tenían un riesgo de renuncia superior. Por lo tanto, lo que quedaba en evidencia desde los datos es que había como un contrato simbólico desde el punto de vista de las expectativas que seteaba lo que el colaborador espera recibir en términos de cantidad de trabajo y retribución, y si eso no era cumplido, se generaba una sensación de inseguridad que motivaba a la salida de los colaboradores. Después sobre eso hicimos un doble clic para entender si todos los colaboradores tenían este mismo comportamiento, y de hecho pudimos descubrir con mucha más claridad que aquellos que habían firmado contratos largos, de muchas cantidades de horas, digamos, no largos en tiempo, sino muchas horas semanales, eran personas que se veían favorecidas en el comportamiento si trabajaban más horas que lo que dice su contrato. Con lo cual había un beneficio, lo percibían como algo bueno, porque las personas que firman un contrato esperan, de muchas horas, esperan encontrar en el trabajo una fuente de ingresos principal, mi principal ingreso. Por lo tanto, si me das más, es más valioso para mí. Pero aquel que había firmado un contrato corto y era una persona que tenía expectativas de trabajar poco porque seguramente vino buscando un complemento, vino buscando trabajo y estudio, o tengo dos trabajos, si le hacían trabajar más horas, renunciaba más. Muy bien. Y esto permitió convertir esto en un insight concreto, accionable, de cara a cómo tomar decisiones en los líderes de negocio de manera simple. ¿Cuántas capacitaciones te doy cuando recién ingresas a la compañía? ¿Y cuántas horas debería hacerte trabajar por semana en función de las características de tu contrato? Dos variables muy simples de gestionar, sin cambiar radicalmente la cultura organizacional, pero que ayudan a reducir la rotación. Muy bien. Ramiro, muchísimas gracias por este rato, por todos estos conocimientos que compartes, y pues ansioso de verte en el Congreso. Muchas gracias, nos vemos. Muchísimas gracias. Seguimos en Talento Live.